que tiene todos los elementos para la familia, es un programa familiar. ¿Estoy bien acá, Alex? Sí, ahí está. Estoy acá, bien. Entonces, simplemente estamos hablando de la diabetes. Lo hemos dedicado porque resulta que es mucho lo que nosotros tenemos que, podríamos hacer, lo que tenemos que hacer para prevenir. Y si le entendiéramos, si conociéramos un poquito más de sus intríngulis, de pronto nos iría mucho mejor con ella. Por ejemplo, la gente piensa que es solamente la subida del azúcar. Pues no. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los daños que genera en el organismo la diabetes, sobre todo cuando no se controla? Bienvenidos a Doctor City. Aprendamos un poco de la diabetes. Siempre con las personas que saben para hablar de un tema que nos convoca, que nos conmueve, que definitivamente debería ser del interés de todos. La diabetes, como hemos dedicado estos días a hablar de un algo que definitivamente podemos tener y que no conocemos. Yamile Jubis, médica ella, dedicada desde hace mucho tiempo a la diabetes. Específicamente es quizás la especialista más reconocida a nivel regional en el tema del pie diabético. Y con ella pues vamos a hablar de un algo que nos interesa. Y es que sabemos como que es, que el azúcar se subió, pero veíamos ayer con el profesor Asner las generalidades, qué es lo que pasa y demás. Pero, doctora Yamile, primero que todo, gracias por dejarnos entrar a su consultorio y esencialmente interrumpirle su trabajo. Pero empecemos, ¿qué es lo que hace la diabetes en el cuerpo? Gracias, Carlos, por la invitación. Pues hay algo fundamental y es el problema. La diabetes es una enfermedad vascular. ¿Vascular por qué? Porque tiene todo lo que tiene que ver con la sangre, con los órganos que van a llegar en algún momento a ser irrigados o a estar vivos por el hecho de la circulación. Por esa razón, el problema de la diabetes a nivel de complicación es desde la cabeza hasta el pie, empezando con órganos que se nutren de arterias pequeñas, o sea, de la tubería que le lleva la sangre de nivel pequeño, hasta llegar a los órganos que le lleva la tubería de los órganos grandes. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que primero se manifiestan en el paciente con diabetes? Las complicaciones microvasculares, o sea, las complicaciones de los órganos que tienen vasos pequeños. ¿Como cuáles? Como los ojos, por eso el problema de la retina, a nivel renal, el riñoncito, por la nefropatía, y a nivel de miembro inferior, la neuropatía, por el daño en el nervio. A nivel macrovascular, el problema de infartos cerebrovasculares, el problema de infartos coronarios en el corazón y en el pie específicamente cuando hay enfermedad arterial periférica, que es lo que nos lleva a una isquemia, a una gangrena o a una amputación. ¿Qué es lo que daña? Es decir, esencialmente, ¿qué es lo que daña? ¿Es el azúcar elevada o la falta de azúcar? ¿Cómo es el asunto? El problema con el diabético es que tiene una alteración en el metabolismo de la glucosa. Entonces, todo lo que tú te comas que se convierte en azúcar, porque las personas creen que solamente el bocadillo porque es azúcar, la breva con arequipe porque es azúcar. No, resulta que los carbohidratos, o sea, las harinas, también se convierten en azúcar después del metabolismo. Entonces, ¿qué pasa? Que tu cuerpo no es capaz de procesarla de la mejor manera. ¿Por qué? Porque tienes una resistencia a la insulina, que es la que se encarga de hacer este metabolismo, o porque tienes una alteración, una intolerancia a los carbohidratos, o porque tienes una falta de producción de insulina. Resistencia a la insulina es aquello que la insulina es como la pala que mete el azúcar dentro de las células. Tal cual. Pero resistencia es que ya no sirve. Ya definitivamente, por más azúcar que haya, ya la insulina definitivamente no alcanza a ser suficiente para meter esto allí. Esencialmente, los primeros daños son en aquellos órganos que tienen vasos muy delgaditos, muy chiquitos. La retina, el riñón y obviamente los nervios en los pies. Pero cuando eso se daña, ¿uno siente algo? Algunas veces sí, porque tu cuerpo te avisa. Hay que tener en cuenta los síntomas de los dos tipos de pacientes. Uno, para que se den las complicaciones micro y macrovasculares tiene que pasar un tiempo de evolución de la enfermedad. O sea, ya yo soy diabético, diagnosticado con diabetes, o a veces lastimosamente por faltas en los diagnósticos o por diagnósticos tardíos, a veces me diagnostican es cuando ya tengo la complicación, pero tiene que haber un tiempo de evolución de la enfermedad para que se presenten estos síntomas, y son en los que ya son diabéticos, que es la pérdida de la agudeza visual, empiezan a decir... ese daño va siendo progresivo. Claro, porque es una enfermedad vascular.
La enfermedad vascular significa que además de que se irriga, de que requiere sangrecita para vivir, se va haciendo a nivel de que pasa el tiempo, que pasa el tiempo, que pasa el tiempo, que pasa el tiempo. Por eso es como acumulativo. Increíble. O sea, para entenderlo de alguna manera, los tubitos que llevan la sangre allá se deterioran. Entonces, al deteriorarse, la sangre no llega al sitio y tenga. Pues, obviamente el órgano se daña. Porque el vaso debe tener un calibre. Y resulta que, ¿qué pasa? Que todo lo que es la grasa, el calcio, todas esas cosas, empiezan a llenar esa pared de tal forma que el calibre normal que yo debo tener así empieza a reducirse. Entonces, por supuesto, la cantidad de sangre que le va llegando a ese órgano cada vez va a ser menor hasta que llega un momento en que se ocluye y no hay ningún tipo de alimentación sanguínea. Gravísimo el asunto. ¿Todo por qué? Por un componente, sí, que uno sabe. Definitivamente empieza a ser, que uno sabe que es dañino, que es el mal manejo de los azúcares en el cuerpo por muchas causas, pero definitivamente una de ellas, sin duda, son los malos hábitos y naturalmente todos estos componentes que terminan elevando el azúcar de manera exagerada en el cuerpo. Con eso que acabas de decir, perdón que interrumpa, es importante porque el diabético, a diferencia de otra enfermedad, el diabético depende el 500% del mismo paciente. Increíble. O sea, sí puede haber factores genéticos, hereditarios, pero que mire esto que dice, el 500%, es decir, todo, como el fumador, básicamente. Todo depende de usted. Y obviamente hay que pararle bolas. Doctora, ¿cómo sé que soy diabético? Por ejemplo, ¿cómo sé? ¿Cómo? Porque yo tengo mucha sed de gente que me llega al consultorio y dice, uy, es que me dio una sed terrible, ¿será que me estoy volviendo diabético? Y aclaramos un poquito eso, ¿le parece? Claro que sí. Si usted quiere saber si es diabético o no es diabético, pues usted tiene que vernos mañana. ¿Me acompaña mañana? Claro que sí. Mañana nos vemos, chao.